considero que tenemos que aprobar las leyes que tratamos hoy porque tiene reformas importantes para los argentinos, pero además porque son las herramientas que pidió el presidente para desplegar su plan de gobierno. Pero también tenemos que aprobarlas para que al gobierno se le acaben las excusas para hacer los cambios que le prometió a los argentinos y para mejorar de verdad la vida de la ciudadanía. Nosotros desde el bloque vamos a votar favorablemente a los dos dictámenes, así que no tenemos más para agregar. En definitiva, en esta sesión se juega la antinomia democracia o corporaciones, con un manto de sospecha que hacía 24 años que no se desplazaba sobre este Congreso de la Nación. Y la traigo a colación porque el propio presidente de la Nación fue el que dijo que había diputados y diputadas que pretendían cobrar coimas para aprobar esta ley. Empieza a mejorar el déficit fiscal, empieza a mejorar, bajar el índice de inflación, empieza a mejorar. La verdad que en ese pase del país imaginario, que ustedes pareciera ser que las maravillas del país real, el que hizo el pase es la gente con el voto. Yo estoy orgullosa y reivindico el rol de la Unión Cívica Radical en el tratamiento de esta ley. ¿Saben por qué? Porque optamos por el diálogo democrático. El presidente dijo que se cortaba un brazo antes de levantar impuestos, pero acá estamos proponiendo de nuevo que los trabajadores paguen impuestos a las ganancias. Y el argumento es fiscal, necesitamos conseguir el déficit cero, pero le van a bajar los bienes personales a los que más tienen en la Argentina. Sepa el pueblo argentino que este bloque da su número para que el gobierno tenga las herramientas y que la sociedad, después de un ajuste sin gestión que pulverizó jubilaciones... Silencio, por favor, diputados. Hagan silencio, por favor. Puede haber, señor presidente, la luz al final del túnel. Tenemos el segundo bloque de Redacción Abierta. Estamos hablando sobre lo que ocurrió en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se consiguió la media sanción del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, como lo ha denominado el Gobierno Nacional. Lo que vieron ustedes es un compilado que hicieron los colegas de La Voz con los diputados cordobeses. Obviamente lo hemos recortado, era mucho más largo, había mucho más para decir, pero bueno, ahí está un poco reflejada la posición de los diputados cordobeses, que son 18, de los cuales solo 3 votaron en contra de este megaproyecto de ley. El último fue Rodrigo de Loredo, que, así como otros diputados también, hicieron encendidos discursos alertando o advirtiendo, pero terminaron votando todas o casi todas las iniciativas a favor. Les había preguntado algo, recién nos habíamos quedado en el bloque anterior con este tema de, colisiona con algunos derechos, va a tener planteos de inconstitucionalidad en caso de sancionarse esta ley por el Senado. Por supuesto, porque él en todo momento dijo que el Estado es una organización criminal y que él venía para destrozarlo, o sea, no nos engañemos. Él está buscando destrozar el Estado. Por un lado dice dentro de la ley toda, fuera de la ley nada, sin embargo, no solamente no respeta la ley, sino que quiere hacer la ley que se le ocurre. Por eso la irresponsabilidad de hoy es darle poder a una persona que bien se dijo que es inestable, que a su vez es agresivo, que no sabemos con qué va a salir. Eso es gravísimo y a su vez, por otro lado, no se nos explica las soluciones concretas. Fíjate que a veces uno siente la sensación de cada vez que se le pregunta a Milei, resulta que la inflación se multiplicó, la pobreza se multiplicó, los sueldos se paralizaron. Te parece de los periodistas hace 5 meses que no le aumentan los sueldos. Los docentes están en la línea de pobreza, las universidades no tienen presupuesto. Y no coincide con el argumento de la diputada Rodríguez Machado, que dijo que está todo mejorando. En lo más mínimo. Para cómo él te hace una cosa de una crueldad como la siguiente. Si vinieran tus hijos y te dicen, papá, tengo hambre, vos no le dirías, quédate tranquilo, el año que viene te voy a dar de comer. Y acá la gente va y le dice eso y dice, no, pero dentro de 20 años vamos a hacer como Estados Unidos, dentro de 45 como Irlanda. Voy a decir, la verdad que estamos viviendo una inmunodeficiencia institucional, porque nos está faltando reacción ante cosas que no pueden aceptarse de ninguna manera. E incluso eso se suma que esto es una verdadera violación serial, porque el DNU 70 es una clara violación del artículo 99, inciso 3 de la Constitución, arrogándose facultades que no la tienen. Y hago una aclaración que es muy importante tener en cuenta. Ese decreto, y hay que saberlo, es nulo, en nulidad absoluta e insanable. Por lo tanto, todo lo que se haga sobre el manto de ese decreto
es nulo, porque una cosa nula no puede generar derechos adquiridos. Y esto va por el tema de lo que han sido las prepagas, por el tema de muchas situaciones que se han dado, incluso de compra de tierra, que realmente van a poder ser impugnadas judicialmente, porque es tremendamente ilegal, porque rompe lo que la Constitución quiso que se respetara. Me quedo ahí porque me quiero desburrar justamente de esto. Es un decreto que dice el doctor, es nulo de nulidad. Creo que usted coincide, doctor Antonio María Hernández, pero sin embargo es un decreto que hasta el momento está vigente hasta que no sea rechazado por las cámaras, por ambas cámaras. Está vigente. Fue rechazado por el Senado. Por el Senado, ahora está en tratamiento de la Cámara de Diputados, por eso insisto que lo que tienen que hacer las cámaras es sesionar. Ese decreto 70, voy a dar algún detalle para que lo comprendan los oyentes, tiene 366 artículos. Es decir, inicialmente el presidente Milei mandó el proyecto de ley ómnibus 644 artículos y este decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos. En definitiva, se trató de 1010 normas, algo obviamente sin precedentes. Todavía falta el tratamiento en la Cámara de Diputados y también yo espero que finalmente la Corte Suprema, que ha tratado solo tres casos en relación al decreto 70, cuando lleguen otros casos que están ante la Corte, yo creo que la Corte, de acuerdo a la jurisprudencia que tiene, que es muy clara en su última integración, sobre todo en los casos Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional, por 2 decretos de necesidad y urgencia que había dictado el presidente Fernández, uno que quería impedir el dictado de clases en la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia y el otro que fue un zarpazo a los fondos coparticipables de la ciudad para destinarlos a la provincia de Buenos Aires. Y la Corte, en 2 resoluciones de 2021 y 2022, dejó sin efecto estos decretos de necesidad y urgencia. Por eso digo, la Corte tiene una jurisprudencia clara en esta materia y la Constitución nos dice que indiscutiblemente se trata de un decreto de necesidad y urgencia groseramente inconstitucional. De todas formas es muy tiempista la Corte, sí. Hay que decirlo, ¿no? Por ahora viene tratando poco... Acá lo que yo quiero... Pero porque después le quiero dar paso a Hilda por una cuestión puntual que dijo pero otro diputado. Para no perder el hilo. Acá nos estamos quedando en el decreto de necesidad de urgencia 70, pero nos falta hablar del decreto de necesidad de urgencia 280. Ese decreto de necesidad de urgencia lo dictó Milei el miércoles antes de Semana Santa, en función de lo cual, no obstante estar el Congreso reunido, prácticamente presentó el presupuesto, como es obligación de todos los gobiernos presentarlo, en base al cual ha pretendido, con ese decreto de necesidad de urgencia, eliminar la posibilidad de actualizar los presupuestos de las universidades, como el FONIT. Sin embargo, él mismo, sin darse cuenta, se autoobligó indirectamente, porque el 27 de diciembre del 2023 firmó el decreto 80, no que es el 88. Claro. 88. Él lo firmó para hacer lo que se llama reconducir el presupuesto del año anterior, del 2023 al 2024. Sí. Ese presupuesto ha existido porque ha pasado por el Congreso. Exacto. Él tendría que presentar una ampliación, un nuevo proyecto a tratar el Congreso. Exacto. Entonces, no lo ha hecho, lo ha disfrazado dentro de un DNU, asumiendo facultades que no le cabe, siendo que el Congreso está en funcionamiento, pero en base de eso ha pretendido no pagar el FONIT. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, digamos, que se le paga a los docentes. Que estaba previsto en el presupuesto 2023 y él mismo lo transformó en ley al prorrogarlo. Por lo tanto, sacó los fondos para los docentes que equivale casi al 10% del salario docente. A su vez, no solamente eso, sino que actualizó todo lo que tenía que ver con deudas externas, con intereses y todo ese tipo de cosas, pero no actualizó el presupuesto de las universidades. Entonces, ustedes también están sufriendo acá, claro, por supuesto. Y me hago eco de la reivindicación que hay que hacer públicamente de todos los trabajadores de los SRT, que realmente han sido un ejemplo para los cordobeses, y creo que acá lo que no están viendo son lo que llaman los capitales intangibles, que son las audiencias. Nosotros queremos un canal como los SRT, queremos a todos quienes están acá y sepan que vamos a hacer lo indecible para que se respete eso, porque no es justo que Córdoba se prive de una voz. Sin embargo,
incluso violando la Constitución. En su momento el presidente, un órgano nacional decidió que había que privatizar los SRT, que son patrimonio de la universidad. Insto también a la universidad a tener presente esto, porque la universidad también es la voz, es la educación, es la información que siempre ha estado al lado de los SRT. Creo que es parte también de la lucha que tenemos que llevar adelante. Mi respeto a todos ustedes. Muchísimas gracias, Doc. Sí, la verdad que venimos visibilizando esta situación, venimos visibilizando el ahogo financiero que tienen las universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba, con la reconducción de ese presupuesto 2023 que ha hecho llegar a una situación crítica, por más que se hable de reconducir partidas por parte del gobierno nacional, se hable de actualizaciones que la verdad que son bastante engañosas. Me quiero ir al capítulo laboral, Hilda, pero antes, porque bien lo decías recién, hablabas sobre esto, sobre lo que puede implicar si se termina sancionando esta ley. Hoy habló, cuando terminó la sesión, ya cuando se había sancionado tanto la media sanción de la ley de bases y la media sanción del paquete fiscal, el diputado cordobés Gabriel Bornodroni. Allí los periodistas que lo abordaron fuera del Congreso le preguntaron si realmente podía explicar algún beneficio concreto para los trabajadores. Esto respondía el diputado de La Libertad Avanza, el diputado cordobés Bornodroni. El beneficio de los trabajadores es total porque es una ley pensada para los trabajadores. Se pensó en los trabajadores y en todos los argentinos que se levantan toda la mañana. Un poco en el discurso que yo dije, lo expliqué. Es una ley que le da poder a los argentinos y limita al Estado, achica al Estado y lo hace más eficiente y eficaz. Genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son ñoquis. Y luego de eso le generamos impuestos para que el trabajador los pague. Terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación. No me dijo un beneficio concreto para los trabajadores hoy. Porque impuestos aumentaron, no sé, por eso digo, un ejemplo concreto en qué se benefició hoy a los trabajadores. Uno solo le. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. Yo le escuché algunas veces la entrevista con el diputado Bornodroni, no logré entender cuál era la idea que quería. No, es inentendible porque la distorsión la tiene él, evidentemente, entre lo que tendría que ser una responsabilidad, evidentemente, le dan un libreto y lo dice. Y no sabe de qué se trata, porque evidentemente no puede decir que esta ley beneficia porque se achica el Estado. Si el Estado se achica, como ya está sucediendo, lo que los trabajadores y las trabajadoras tienen es menos derechos. De hecho, está achicándose en montones de cuestiones como como salud, precisamente educación, la eliminación prácticamente de todos los beneficios sociales, o sea, eliminar el progresar, o sea, todo lo que pudimos ver ya no está. Entonces, los beneficios... Esta cuestión que contiene la ley, Hilda, de la figura de los colaboradores, con respecto a pequeñas pymes, el periodo de prueba, digamos, ¿cómo lo analizamos? Ese es uno de los puntos más complejos, todo es complejo, pero ese sí apunta al derecho, a lo que tenemos como derecho laboral. Se supone que el trabajo no es gratuito y se supone que tiene derechos que establece la Constitución. Ya ni siquiera voy a hablar de las leyes, voy a hablar de la Constitución. Entonces, este proyecto, esta media sanción, toma una figura que dice que las pequeñas empresas, que bueno, se habla de pequeña empresa cuando son 5 trabajadores, precisamente el 84% de las empresas que dan trabajo en este país son pequeñas. Entonces, entre ellos pymes y mini pymes. Mini pymes y pymes, exactamente, y algunas medianas también por ahí dando vueltas. La figura del colaborador no existe, no existió nunca en el derecho laboral porque se supone que no es gratuito, pero además elimina el derecho laboral, o sea, no hay derecho laboral. La figura de colaborador establece que ese colaborador no tiene un salario, o sea, vende su fuerza de trabajo, no se sabe a cambio de qué, no va a tener vacaciones,
Si se enferma no va a estar protegido por ninguna legislación, no va a cobrar salario anual complementario, no va a tener absolutamente ninguna de las cuestiones que por lo general se tienen a través de los convenios colectivos de trabajo o del cumplimiento de la ley de contratos de trabajo. Es imposible que esto no dé lugar a los fraudes laborales, que de ahí viene la presunción de algunas y algunos estudiosos del tema sobre lo que va a implicar si verdaderamente esto se aprueba. El mantra que se repite cuando se promueven estas cosas es: vamos a acabar con el curro de los juicios y la litigiosidad, que es lo que funde a las empresas y es lo que hace temer a contratar empleados. Al contrario. Y por otro lado, establecer que una empresa hoy, con los avances tecnológicos, como hay infinidad de tareas que ya no son definidas por la cantidad de trabajadores que hay en una empresa, que si son 5, son 6 o son 100, no está definido así. Es no entender la realidad del trabajo hoy también. Entonces, bueno, esto verdaderamente no han entendido para nada la historia. Pero yo quería referirme también para señalar esto que decía Miguel Rodríguez Viñafañe de que va contra las mujeres. No se ha dicho mucho, pero modifican el artículo 177, que es la de la maternidad, en la ley de contrato de trabajo, y establece la posibilidad de que 10 días antes del parto pueda estar trabajando, cuando la ley establece claramente que son 45 y 45, que son 90 días en total, con la excepción de algunos organismos estatales o provincias o cuestiones que han elevado esa cantidad de días de protección a la maternidad, que incluso existe acá en Córdoba, sobre todo con los sectores estatales. Entonces, hay algo que acá no va, y es lo que creo que bien definió el doctor Hernández, es la Constitución. O sea, acá hay una Constitución que todo este paquete no está contemplando, o sea, no se remite a la Constitución. Es muy simple. Entonces, litigiosidad y, por supuesto, si no van a tener que derogar la Constitución para que no haya Constitución. Otro de los puntos que tocaba el doctor también es la reforma previsional, y esto que no va a permitir que por lo menos el 90% de las mujeres se jubilen. Sí, la moratoria previsional, la elevación en la edad, y otro tema que tiene que ver con la reforma, que es no solamente no penalizarle el no registro de trabajadores, sino condonar las deudas, por ejemplo, las de la seguridad social. Está tal cual. No me queda más tiempo, la verdad, era mucho para explicar, Doc. Yo le dije que nos quedamos cortos con 40 minutos para 234 artículos. Nos quedamos muy cortos porque hay un título muy importante. Dígamelo en 20 segundos. El del régimen para las grandes inversiones. Ese es un tema muy, muy delicado. Sí. Y de paso voy a decir solamente esto porque lo estuve estudiando ayer por una consulta periodística. Se afectan muy gravemente los poderes tributarios de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios. Hay una exención de tributos especialmente para estos grandes inversores, y eso efectivamente sí va a afectar la calidad de vida de millones de argentinos, porque todo el mundo sabe la importancia que tienen las funciones y las competencias de las provincias y de los municipios. Doc, no me queda más tiempo. No, pero bueno, la última palabra no lo quiero es para cortar. decir esto. Sí. Libertad de prensa, basta de insultar a los que piensan distintos y sobre todo al periodismo. Muy bien. La libertad de prensa es esencial para nuestra democracia y está consagrada muy claramente en la Constitución Nacional, luego de la gran reforma constitucional de 1994, que además exaltó esa libertad estratégica. Muchas gracias a los tres. Gracias. Bastante claro, digamos, la verdad que nos quedamos cortos, pero bueno, se sabe, eran muchos artículos, era mucho para hablar, lo vamos a seguir tratando el jueves también acá en este mismo programa. Ahora sí, última pausa y ya venimos con otro tema del lanzamiento de la Fundación. Ayer, una fundación muy importante que se lanzó ayer en el Museo de Antropología, te lo contamos en nuestros móviles, pero lo vamos a repasar en detalle acá. Ya venimos.